de cara a las elecciones del 14 de mayo, promocionando lo que tiene que ver con el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Alejandra Regues, la anfitriona de las visitas. Hola Alejandra, buen día. ¿Qué tal, Omar? Buen día, ¿cómo estás? Bien, recibiendo ya a grandes conocidos. Así es, sí. Anoche estamos con Nicolás del Caño y Miriam Bregman, que nos vinieron a visitar en Tucumán. Así que bueno, arrancando la jornada ahora. Y una candidata a presidenta. Hola Miriam, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, y iniciando esta nueva recorrida por el país, aquí en Tucumán, venimos trabajando mucho con Alejandra y con nuestros compañeros, compañeras de acá, porque hemos presentado en el Congreso Nacional una ley interzafra. Algo que la legislación argentina no tiene, que los trabajadores y trabajadoras de Argentina no tienen, que es protección entre cosecha y cosecha. Y bueno, trabajamos mucho sobre el final del año pasado con eso y ello nos llevó a estar en contacto con muchos trabajadores de la cosecha del limón que tienen que ver con toda esta zona. Bien, recordamos que acá en Tucumán hay un pago de un plan interzafra que beneficia a los trabajadores cosecheros de citrus y también cosecheros de caña, pero es un plan provincial. Esto tiene proyecto de ley a nivel nacional, que puede beneficiar únicamente a los trabajadores de temporada en Tucumán, sino también de las distintas zafras que tenemos en el país. Sí, hicimos una audiencia en diciembre del año pasado y de hecho vinieron también, por ejemplo, a pedirnos el acompañamiento trabajadores de las viñas de Mendoza, porque pasa exactamente lo mismo, todo lo que es trabajo de temporada y como usted dice, hay un plan nacional, hay algunos planes provinciales que cubren esta falencia que tiene la ley nacional, pero nosotros estamos peleando mucho porque los trabajadores y trabajadoras tengan una protección, tengan amparo jubilatorio, obra social, todo lo que hoy no tienen porque quedan sujetos a un trabajo que es temporario. Bien, ¿esta ley apunta únicamente a los trabajadores o también a los pequeños y medianos productores? Hago esta salvedad porque ya vamos a ponchar, hay una fotografía, lamentablemente lo que pasó ayer en el norte del país. Vamos a presentar una fotografía del impacto que ha tenido el granizo en Salta. Han perdido prácticamente toda la cosecha de tabaco. Acá en Tucumán recordamos que por el cambio climático tuvimos problemas con las heladas, con el granizo, que afectó a los pequeños productores de viñedos, también a los productores de fruta y verdura en la zona del Cerro Tucumano. Por eso es que le preguntaba a Miriam si es únicamente una ley para los trabajadores o también puede ser para los pequeños y medianos productores. No, eso se tendría que tratar por otro lado. Lo que usted dice de las heladas en todo el país, a donde vamos, pasó lo mismo en el... heladas fuera de temporada produjeron graves consecuencias, pero esta ley específicamente es de protección social, o sea, es una ley laboral de protección social que abarca a los trabajadores y trabajadoras. Está ubicada claramente en ese ámbito, que es increíble porque en la Argentina hay más de 1 millón de trabajadores que abarcan ese tipo de trabajo rural, pero no tiene ningún grado de contemplación específica. Así que nuestra campaña y nuestro compromiso en este periodo va a ser pelear mucho por esos trabajadores. Lo último es esto que tiene que ver con el tema de los trabajadores, porque lamentablemente todo fractura el pensamiento en Argentina, se está a favor o se está en contra. Y es el tema de este proyecto de ley para beneficiar a los trabajadores y la discusión permanentemente está sobre los planes sociales, ¿no? Estuvo la ministra de Desarrollo Social hace pocos días acá en Tucumán, Victoria Tolosa Paz, haciendo referencia a la baja de los programas Potenciar Trabajo. Vemos las manifestaciones en Capital Federal, especialmente en lo que es sede del Ministerio. ¿Cómo se hace para reconvertir esta realidad de tantos desocupados, de tantos planes sociales para pasar al área productiva? Bueno, nosotros tenemos un proyecto que venimos peleando mucho con mis compañeros del PTS en el Frente de Izquierda, con Nicolás. Venimos peleando por esto hace tiempo y también va a ser uno de los temas que en esta campaña electoral le vamos a dar mucho peso, ¿no? Sobre todo por la posibilidad que te da la campaña electoral de instalar temas, de pelear una agenda que si no siempre es la agenda de... o son planes sociales, o la demagogia de vamos a crear trabajo genuino, cosas que no van a ocurrir con las propuestas que se hacen desde los partidos mayoritarios. Nosotros lo que creemos es que hay que reducir la jornada laboral. Hay que reducir la jornada laboral a 6 horas y repartir las horas de trabajo. Eso permitiría, aplicado solamente a las grandes empresas, digo, porque no, para empezar en serio a pensarlo, hicimos un estudio con economistas, con todo un equipo de compañeros que estudiaron profundamente el tema, y aplicando esto en las grandes empresas del país,
se podría generar inmediatamente 1 millón de puestos de trabajo genuino. Creo que estaríamos hablando de otra cosa claramente y no que una vez más la discusión sea si te toca un trabajo precario, si tenés que vivir de la asistencia social. Hay que pelear por trabajo genuino, esa es la discusión y es la discusión que no se da. Cuando te dicen se van a reconvertir los planes de trabajo, ¿cómo? Eso ya lo dijeron 20 veces, no es así. Hoy lo que cobran los trabajadores y trabajadoras que tienen un plan, sea nacional, provincial, es una miseria. Tampoco eso te da la posibilidad de vivir, de mandar los chicos a la escuela. Entonces nos parece que, a la par que obviamente ante una emergencia la ayuda social es necesaria, la pelea de fondo es por trabajo genuino y a ese es el interés que nosotros tenemos y como te digo, tenemos un proyecto que venimos peleando hace mucho tiempo. No únicamente estamos hablando de las personas mayores, las que pueden acceder al plan social. ¿Cómo se hace para reconvertir y recuperar especialmente a los chicos que están en la línea de pobreza, que van salteando las comidas, que hay una deserción educativa muy fuerte? Todos dicen, a partir de la educación y la cultura vamos a fortalecer los brazos productivos de Argentina. ¿Cómo se hace con este escenario, Nicolás? Bueno, mirá, yo creo que por un lado lo que decía recién Miriam es muy importante porque la mayor parte de la juventud trabaja de manera totalmente precarizada, en la informalidad, sin ningún tipo de derecho, ¿no? Y ya no te alcanza con un laburo, tenés que tener 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes. Eso hace que muchos pibes no puedan seguir estudiando en la secundaria, ni hablar de llegar a poder estudiar en la universidad. Cada vez se hace más complicado, o muchos estudiantes universitarios inclusive les cuesta muchísimo poder continuar los estudios a partir de esta situación y que tiene que ver, digo, con la inflación también. Entonces, por un lado es la reducción de la jornada de trabajo que estamos planteando, repartir las horas. Por otro lado, obviamente, vos mencionás el 60% de niñas, niños, adolescentes por debajo del límite de la pobreza en Argentina. Bueno, eso evidentemente tiene que ver con 40 años de gobiernos que, aplicando las mismas recetas, con endeudamiento, yendo al Fondo Monetario, llenándole los bolsillos a los mismos de siempre, ¿no? Y empobreciendo a la grandes mayoría, bueno, esas recetas no van, si no tenés 100% de inflación. Entonces, como la primera medida de emergencia que nosotros planteamos es un aumento de salario para que ningún trabajador, trabajadora, cobre menos de lo que cuesta la canasta familiar y así también los jubilados. Ahora, el tema de la inflación, bueno, es un conjunto de medidas, ¿no? Es un conjunto de medidas. Vos tenés que separar los precios del mercado internacional, porque los exportadores venden en dólares, pero acá los salarios los pagan en pesos, ¿no? Entonces, los alimentos se hacen cada vez más inalcanzables para muchos sectores, más caros. Bueno, ¿cómo separás los precios? Lo que venden en el mercado internacional a un precio, bueno, en la Argentina tiene que ser accesible a las personas que puedan acceder a esos alimentos, ¿no? Bueno, digo, a establecer el control del monopolio del comercio exterior, bueno, muchas medidas que son medidas de fondo, ¿no? Para que no se fuguen los capitales, ¿no? En la Argentina. Hay algunos candidatos que hablan de dolarizar la economía cuando Argentina no tiene dólares. Eso implicaría una mega devaluación que pulverizaría aún más los salarios, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que lo que se trata, y un poco con Miriam, con Alejandra, con todas nuestras compañeras y compañeros, la idea que tenemos es justamente forjar una alternativa desde cada una de las peleas y las luchas de los trabajadores. Bueno, ahora estuvo el reclamo docente en distintos lugares del país, y creo que la juventud es un sector clave, ¿no? O sea, sin pelear, porque no te puedes resignar a esta situación, ¿no? Vos recién lo mencionabas, o sea, es una situación realmente cada vez muy, muy difícil, ¿no? Muy cortita, no sé si Miriam o Nicolás, los dos, ¿cómo ven de acá hasta las elecciones, más allá de que por allí había un pedido para atrasar las elecciones a nivel nacional, con este crecimiento de la inflación, 6% se dice en febrero, lo mismo podría pasar con marzo, hay expectativa para abril, de acá hasta las elecciones, desde el punto de vista social? No, mirá, me parece que desde el punto de vista social, como te digo, hay que tomar medidas de emergencia. Faltan varios meses todavía. Bueno, nosotros, ¿no?, con Miriam presentamos un proyecto de emergencia, ¿no?, donde planteamos un aumento de jubilaciones y salarios, etcétera. Ahora, eso no se discute en el Congreso, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar... Bueno, se discutió el tema de la modificación de la ley previsional, pero no se pudo La incorporar. moratoria nosotros la aprobamos, por supuesto, porque hay 1 millón de personas que están en edad para jubilarse o muy cerca y no tienen los aportes porque no se lo hicieron los empleadores, ¿no?, los empresarios. Ahora, la jubilación sigue siendo de indigencia. No pudimos discutir el valor de las jubilaciones, que serían que se necesitarían 3 jubilares jubilaciones para llenar la pero canasta básica. vos tenés un presupuesto 2023
consonancia con el acuerdo con el FMI, que votó tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, que recorta la seguridad social, o sea, jubilaciones, 600.000 millones de pesos. Entonces así, obviamente que no, con ese camino de pagar la deuda, poner como prioridad una deuda que es ilegítima, que al pueblo no le llegó nada, ni una escuela, ni un hospital, se la fugaron toda, y la tenemos que pagar nosotros, bueno, eso no va. Los jubilados, la pobreza, la indigencia de los jubilados y nuestras niñas y niños pagan una deuda totalmente fraudulenta y ilegítima. El Frente de Izquierda de los Trabajadores, Alejandra, ¿qué expectativa tiene para las elecciones que por ahora el calendario marca el 14 de mayo, más allá de los planteos en la justicia federal? ¿Con qué expectativa está el Frente hoy de los trabajadores? Y bueno, tenemos el gran desafío de romper el fraude de los acoples. Yo les estaba contando a Nicolás y a Miriam que se horrorizaban un poco de cómo es que funciona acá el sistema electoral, con un fraude enorme de decenas y decenas y decenas de boletas donde buscan acallar las voces disidentes, las voces verdaderamente opositoras en un régimen político donde está todo organizado para que ganen los mismos de siempre. Tucumán es una provincia que tiene exportaciones, como vos decías, Nicolás, tiene empresarios que ganan en dólares y tiene trabajadores en la absoluta pobreza o laburantes como yo y como miles de jóvenes que tenemos que tener 2 o 3 laburos para llegar a fin de mes. Bueno, para que se pueda escuchar esa voz, ahora tenemos el desafío de que la izquierda ingrese en la legislatura, ingrese en los consejos y emerja con mucha fuerza en la provincia para mostrar que frente a 30 años de peronismo, la salida no es la ultraderecha, no es Milei, no es gente que nos quiere seguir quitando los derechos a los laburantes, sino que hay una salida por izquierda y que la podemos construir desde abajo y darle fuerza con este desafío que, bueno, ahora tenemos la visita de Nicolás y de Miriam para reforzar y para encarar desde esta campaña, haciendo una gran campaña en toda la provincia para que la izquierda entre a la legislatura. Claro, pues cuando escuchamos este mensaje y ya repetimos la historia, Alejandra, en las elecciones anteriores en el ámbito provincial, hay coincidencia de varios sectores de izquierda, los trabajadores. No quiero personalizar, ¿no? Pero tenemos algunos referentes que habitualmente hablan del fortalecimiento de los programas de alimentación, programas sociales, pero después nos van unidos a las elecciones, el sector 100% de izquierda que podemos tener en Tucumán. ¿Cuáles son las diferencias? Porque muchos dicen, en Juntos por el Cambio hay un problema de ego, que nadie quiere ceder. ¿En el sector de izquierda ocurre algo similar o hay diferencias programáticas? Mira, dentro del Frente de Izquierda, de hecho, entre el año 2019, donde quedamos muy cerca de entrar a la legislatura, a este año se han incorporado nuevos compañeros, nuevas fuerzas, como el caso del MST, que no participaba en ese momento del FIT y ahora sí. O sea, se ha ido ampliando el Frente de Izquierda y la discusión sobre las candidaturas se da en un marco de absoluta fraternidad y nada tiene que ver con la discusión que hay al interior de Juntos por el Cambio, donde sí, una disputa, al igual que lo vemos en el PJ, por los cargos, por el ego, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de Tucumán hay otro espacio político, particularmente entiendo que te referías a Federico Mazo, a Libres del Sur, que muchas veces habla de los problemas de la alimentación y habla del problema de los precios, etcétera, etcétera, pero a la hora de los hechos es un espacio político que ha ido a lo largo de todos estos años ligándose tanto a Juntos por el Cambio como al peronismo, vendiéndose un poco al mejor postor en una trayectoria que ha llegado a que hasta el día de hoy, dentro de la legislatura, esa fuerza política no haya hecho ningún tipo de diferencia. Alejandra Regues, Nicolás del Caño, Miriam Bergman, Muchas gracias. Gracias a vos.